Muy bien, estamos en el libro de Hebreos capítulo 11 y hoy estamos ya entrando a la recta final de este capítulo, que lo hemos pasado ya 3 meses o un poco más todavía estudiando los principales personajes que son mencionados en este capítulo 11 de Hebreos. Ahora vamos a ver en el versículo número 32 al 34, se menciona a una serie de personas que ejercieron una gran labor en bien del pueblo de Dios. Y todos ellos, como dice la palabra, lo hicieron por fe. Pero quisiera que usted pueda notar, por favor, vamos a dejar un momento el 32 al 34 a un lado porque ahí vamos a concentrarnos. Observe usted que en el versículo 35 se menciona a las mujeres y bueno, no se da ningún nombre en especial, sino algo general nada más. Dice que estas mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y como digo, aquí no se menciona ya ninguna persona, sino se habla en general nada más sobre personas que recibieron la bendición de sus muertos que fueron resucitados por fe. Y luego a partir del versículo 36 se menciona a un grupo aún más amplio y comienza diciendo, dice, otros, o sea, no hay nombre tampoco, dice, otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En este otro grupo tampoco se menciona ningún nombre en especial, sino solamente como dije en el versículo 36, comienza diciendo otros, o sea, otros creyentes en Dios, también por fe recibieron todo esto y fueron tratados de esta manera. Pero luego, hermanos, ya englobalizando, abarcando a todo el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 39 dice, y todos estos, o sea, se refiere a todo lo del capítulo 11 que han sido mencionados, dice, y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, es decir, el Señor en el cielo, el día que lleguemos todos nosotros, todo el pueblo de Dios esté, el Señor va a recompensar, digámoslo así, a todos juntos. A todos al mismo tiempo nos va a dar la recompensa celestial. Por eso dice, todavía no han recibido lo prometido, dice el versículo 39 y 40. Aún no reciben lo prometido, sino que Dios está proveyendo algo especial. O sea, está como diciendo, esperen, va a llegar el momento que van a recibir todos los creyentes su recompensa. Y así que, hermano, el día que nosotros lleguemos al cielo, ahí recibiremos nuestra recompensa junto con todos los creyentes que están ya en la presencia de Dios. Pero bueno, eso es lo que trata el capítulo 11 de Hebreos, la palabra de Dios. Y como dije, esta mañana solamente vamos a concentrarnos en el versículo 32 y al 34, donde sí se menciona algunos nombres y queremos ir esta mañana así a pasos agigantados, porque acá hay varios personajes y usted los tiene ahí anotados en sus apuntes del sermón de esta mañana. Son 7 personajes, 7 grupos de personas que son mencionadas aquí. El versículo número 32, luego de haber tratado el autor de Hebreos sobre Raag la ramera en el versículo 31, ahora va a mencionar en el versículo 32, dice, y comienza con una pregunta, que es una pregunta simplemente retórica nada más. Dice, ¿y qué más digo? Dice. O sea, podría hablar más todavía de tantas personas y ahora menciona algunas de ellas. En el 32 dice, porque el tiempo me faltaría contando, y aquí menciona a Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, y luego dice así como de Samuel y finalmente de los profetas. Bueno, aquí menciona a 7
personas, bueno, los profetas no dan nombre exactamente, pero se entiende que está globalizando a todos esos hombres de Dios que trajeron la profecía en el Antiguo Testamento. Y eso dice, ¿y qué más digo? ¿No? Te podría hablar bastante, y de ello vamos a hablar un poquito ahora en esta mañana. Pero el versículo 33 y 34, también en el 33 y 34 digo, y también aquí va a dar algo general de lo que algunos de los que son mencionados en el versículo 32 realizaron. El versículo 33 y 34 menciona algo de lo que algunos de los que están mencionados en el versículo 32 llevaron a cabo por fe. Porque el versículo 33 dice, que por fe, y luego dice, ¿qué hicieron por fe estas personas del versículo 32? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire usted todo lo que estas personas hicieron por fe en el nombre de Dios. Hicieron grandes cosas, hicieron cosas milagrosas, cosas, honestamente hermanos, únicas hicieron ellos. Pero algo que en lo personal me llama la atención y que va a ser lo gravitante en la reflexión de esta mañana en el mensaje, es lo que dice en el versículo número 34, donde dice que ellos sacaron fuerzas de debilidad y luego dice, se hicieron fuertes en batallas, dice. O sea, esas dos frases, la que, como digo, me llama la atención y vamos a estar en esta mañana dándole vueltas en la prédica que estamos iniciando ahora. ¿Sí, hermanos míos? Entonces, en sus notas empezamos con una frase que hemos colocado ahí para que usted pueda completarla. Dice, la fe cambió sus vidas de ordinarias. ¿Y cuál sería lo contrario de algo ordinario, hermano? A extraordinarias, exactamente. La fe cambió sus vidas de una vida ordinaria a una vida extraordinaria. Eso es lo que ocurrió con estas personas. Bueno, y no solo con las que están siendo mencionadas en el versículo 32, sino con toda persona que ha sido mencionada en todo el capítulo 11 de Hebreos, y también puede ocurrir con nosotros también. Si nosotros somos personas que vivimos por fe y andamos en fe cada día, nuestras vidas también pueden pasar de una vida ordinaria a una vida extraordinaria para la honra y gloria de Dios. Y eso es lo que puede ocurrir en cada uno de nosotros. Ahora, mis queridos hermanos, déjenme decirle antes de comenzar a ver cada uno de estos personajes, son 7 y por el tiempo no vamos a poder ahondar en ninguno de ellos. Así que solamente vamos a pasar diciendo algunas cositas de cada uno de ellos, como digo, reflexionando nada más de lo que estas personas hicieron para la obra de Dios, para la honra y gloria del Señor también. El primero de ellos que tenemos, si usted tiene ahí su nombre, de acuerdo a lo que dice el versículo 32, es Gedeón. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de Gedeón, ¿verdad? Uno de los jueces, lógicamente que está mencionado su relato en los capítulos 6, 7 y 8 del libro de Jueces. Este Gedeón era un hombre que siempre se preocupó de ser un hombre justo dentro de todas sus limitaciones, sus errores. Pero este hombre también, hermanos míos, decidió defender la verdad de Dios, aun cuando la gente estaba adorando dioses paganos. Él fue y destruyó un ídolo, él mismo tomó esa iniciativa porque él no podía soportar que el pueblo de Dios esté adorando ídolos, así que él decidió destruir este ídolo que estaba en contra de Dios. Ahora, todos nosotros sabemos que en el tiempo de los jueces, y quizás si usted no lo sabe, sería bueno que lo lea en el libro de Jueces, habían ejércitos enemigos que entraban a la tierra de Israel y los tomaban en esclavitud al pueblo de Israel. Y justamente en ese tiempo también había un ejército que estaba controlando al pueblo de Israel. Entonces Dios le dijo a Gedeón que él juntara un ejército para que puedan derrotar al ejército enemigo. Y Gedeón llegó a juntar, según lo que la Biblia dice, 32,000 hombres. Pero Dios le dijo que no era necesario tantos hombres. Así que el grupo fue bajando, hasta que, para no dar todos los detalles de la historia, la Biblia dice que llegaron solamente a tener 300 nada más. Y de ahí sale la famosa frase, ¿no? Gedeón y sus 300. Fíjese usted, de 32,000, Dios le dijo que con 300 es suficiente.
No, no más, no es necesario. Y bueno, y uno podría pensar, no, pero ¿cómo va a ser posible que pueda derrotar un tremendo ejército solamente con 300 hombres? Bueno, no adelantándonos a la historia, en otros momentos de la historia bíblica vemos que inclusive Dios no necesitó ni siquiera tener 300 soldados, sino bastó con un solo profeta nada más para derrotar a un tremendo ejército. Pero bueno, en este caso Dios dijo 300, son suficientes. Ahora, lo que Gedeón tenía que aprender, hermanos, y nosotros tenemos que aprender de todo esto, son dos cosas. Eso no está en su nota, por si acaso, eso es un plus, ¿ya? Que se me ocurrió recién anoche cuando estaba reflexionando, ¿ya? Por eso no sale en los boletines, no sale. ¿Qué es lo que tuvo que aprender Gedeón? Tuvo que aprender dos cosas y nosotros también tenemos que aprender dos cosas. Número uno es que cuando Dios está con nosotros es suficiente, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Lo primero que tenemos que aprender es, cuando Dios está con nosotros es suficiente. No necesitamos más. Y eso enseña la palabra de Dios. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es algo que todos sabemos, pero cuando llega el momento a veces nos olvidamos, ¿sí o no, hermanos? Y hay que recordarlo siempre. Cuando Dios está con nosotros es suficiente. Y anote la cita, porque como estamos viendo, vamos a ver varios personajes. Yo le voy a dar las citas y no vamos a estar yendo a buscar todo porque para no invertir tiempo, si no, nunca vamos a terminar. En el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo número 11, Jeremías 20, 11, dice el profeta, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová está conmigo como poderoso gigante, y eso es cierto, ¿no? Si Dios es un gigante a mi lado, ¿quién puede vencerme? ¿Quién puede amenazarme? Lo segundo que Gedeón tenía que aprender, y nosotros también tenemos que aprender, es que no necesitamos grandes ejércitos para ganar ninguna batalla. No necesitamos grandes ejércitos para ganar ninguna batalla. Porque la Biblia dice, y eso lo dice el profeta Zacarías en el capítulo 4, versículo número 6 de su libro, en Zacarías 4, 6, dice, inclusive es un coro que no cantamos hace mucho, mucho tiempo, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu de Dios es suficiente para poder ganar grandes batallas. Así que no necesitamos grandes cantidades de humanos para que nos apoyen, sino basta con la presencia de Dios a nuestro lado. Ahora, de todo esto, de Gedeón, y eso sí está en su nota, por favor, dice, por la fe, los más débiles pueden conquistar sus temores, y ganar grandes batallas. ¿Qué dice usted? Dice, ¿sí o no, hermanos míos? Por fe lo podemos hacer. Usted por fe puede conquistar sus grandes temores y usted puede, en el nombre del Señor, ganar grandes batallas, porque todos los días de nuestra vida hay batalla. Y necesitamos entender que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros, ¿verdad? Ahora, el segundo personaje que tenemos ahí en el orden que estamos yendo ahí de Hebreos 11:32 se llama Barak. ¿Y quién fue este Barak? Este Barak también fue un hombre que Dios te estaba usando en el mismo tiempo de Gedeón, un poco después por ahí, pero en esa época. Pero Barak, hermanos, tenía un gran problema que vamos a ver ahora, pero déjeme decirle, porque es necesario, es parte de la historia, que cuando Barak fue llamado por Dios para dirigir un ejército en una batalla también contra otros ejércitos enemigos, el problema era de que él buscó ayuda en la persona que estaba dirigiendo el país. En ese momento, y por favor no me lo tome a mal, pero había una mujer que estaba dirigiendo el país. El problema no era que era una mujer, por si acaso, ese no era el punto. Ella se llamaba Débora. O sea, no es que él fue una mujer, sino que él tenía que haber recurrido solo a Dios. O sea, no importa si era un hombre o en este caso era una mujer, ¿no? Sino que él recibió un llamado de Dios para dirigir un ejército, para liberar al pueblo de Dios. Y él, en vez de buscar ayuda en Dios, él buscó ayuda en la persona que estaba dirigiendo la nación. O sea, el líder político, que en ese caso era una mujer que se llamaba Débora. O sea, él no llevó a cabo, hermanos míos, las instrucciones de Dios. Y ahí también cometemos un grave error. Cuando nosotros sabemos lo que Dios dice en su palabra y sencillamente queremos hacer otra cosa, porque nosotros a veces pensamos como seres humanos que somos más inteligentes, ¿no? O a veces pensamos que, bueno, Dios dice eso, pero la verdad es que a mí me parece que no va a resultar bien. Yo creo que las cosas pueden resultar de otra manera, ¿no?
Hermano, este hombre necesitaba tener valor para la batalla que se venía, y en vez de buscar ese valor, esa ayuda en Dios, fue donde la mujer, la que estaba dirigiendo el país, para buscar ayuda a Dios. Como digo, él no debería haber recurrido a esta persona. Como digo, el problema no es que era una mujer, aclaro por si acaso, hermanos, ¿eh? Ya, el problema era que era una persona, un ser humano. Él tenía que haber ido a buscar ayuda en Dios. Porque la Biblia dice, y anote la cita por favor en el libro de los Salmos, en el capítulo 32, versículo número 7. En el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo número 7, dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O sea, así dice en el Salmo 32, 7, dice: tú eres mi refugio. Es cierto, cuando necesito buscar auxilio, Él es mi refugio. Y dice: y tú me guardarás de la angustia. Y este hombre Barak debería haber ido inmediatamente a Dios, pero en vez de ir a Dios se fue a otra persona. Ahora, queridos hermanos, siempre hay que recordar, y eso está en su nota, por favor, lo que aprendemos de Barak, ahí en su nota dice, la importancia de tomar acción como líder cuando Dios manda. O sea, cuando Dios manda algo, tenemos que tomar acción. Ahora, déjeme decirle que quizás sucede diciendo, bueno, pastor, si ahí usted habla de líder, posiblemente se refiera a los que dirigen en la iglesia. No solo a los que dirigimos en la iglesia. Si usted tiene un hogar, usted también es líder en su hogar. Si usted tiene una familia, usted es líder de una familia. Si usted tiene su esposa, usted es líder de su esposa. Usted es líder de sus hijos. Usted es líder donde se encuentre. Y usted, donde se encuentre como líder, usted tiene que tomar acciones bajo la guía de Dios, no bajo criterios personales que a usted posiblemente le parezcan que son fantásticas ideas, pero tenga cuidado. A veces nuestras fantásticas ideas salen siendo fantásticos errores, ¿no? Y eso ocurre muchas veces, ¿no? Recuerden que a veces les he hablado de, ese es el gran negocio que todos pensamos que vamos a hacer, ¿no? Ahora sí hago el gran negocio de mi vida. Y tenga cuidado, porque a veces esos grandes negocios salen siendo grandes errores. Tenga cuidado usted. Hay que consultar con Dios. Es lo mejor buscar la guía de Dios. El tercer personaje que tenemos ahí en sus notas, y como digo, estamos siguiendo el orden de Hebreos 11:32, es Sansón. Todos conocemos la historia de Sansón, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Sansón. Inclusive a veces le cambian una letra en vez de decir Sansón, ¿sí o no? Este Sansón no fue un Sansón, dicen, ¿no? Pero todos sabemos quién fue Sansón. Ahora, este Sansón era tan bonito cuando nació que sus padres le pusieron un nombre que significa como el sol, dice. O sea, debe haber sido precioso este hombre, ¿no? Cuando nació seguramente era blanco, rubio, y sus padres lo vieron y dice, como el sol es este niño, ¿no? Así es cuando nacen los niños, son bonitos, ¿no? Pero luego evolucionan y cambian, ¿sí o no, hermanos? Así es, ¿no? Así es el problema, ¿no? Bueno, hermano, y otra vez en el tiempo de Sansón, porque Sansón llegó a convertirse en un juez, en un líder de la nación, había un ejército que estaba controlando la nación de Israel, que se llamaban los filisteos. Más o menos estaban 40 años que estaba Israel bajo el yugo de la esclavitud de los filisteos. Y ellos estaban ahí sufriendo por causa de sus pecados contra Dios. Ahora, no voy a entrar en este asunto, pero en el libro de Jueces se ve un ciclo pecaminoso que va a dar vueltas y vueltas constantemente. Pecado, castigo, arrepentimiento, pecado, castigo, arrepentimiento, y así andaban ellos todo el tiempo en el libro de Jueces. Bueno, y entonces Sansón era este hombre que fue llamado por Dios desde antes de nacer para ser un juez. Y la Biblia dice que él fue lleno del Espíritu Santo y producto de esta llenura del Espíritu Santo, él tenía una tremenda fuerza extraordinaria que podía usar contra sus enemigos. Todos conocemos esa parte de la historia, ¿verdad? Usted recuerda la parte de la historia cuando la Biblia dice que él arrancó las puertas de la ciudad y se las fue llevando lejos y las colocó en una parte de arriba de un monte. Imagínense, para hacer eso, este hombre tenía una fuerza extraordinaria. Ahora, pero Sansón, lamentablemente, él en vez de servir a Dios, él comenzó a servir a sus propios intereses. Y ese es un gran error que él tuvo. Por ejemplo, usted recuerda cuando él pudo controlar al león y lo mató. Todos recordamos eso, ¿no? La Biblia dice que vino un león a atacarlo y él luchó contra el león y él con sus propias manos mató al león.
y hizo una tremenda hazaña, porque ¿quién puede matar a un león con sus propias manos, no? Ahora no me diga Tarzán, pastor, lo puede hacer. El problema es que no existe Tarzán, pero Sansón mató a un león con sus propias manos. Ahora, Sansón pudo controlar y matar a un león, pero ¿sabe cuál fue el gran error de él? Él no pudo controlarse a sí mismo. Él no pudo tener dominio propio. Y él dejó que los propios sentimientos lo controlaran. Hermano, Sansón pudo llegar a ser un hombre que hubiera podido haber hecho grandes cosas para Dios, porque tenía fuerza, tenía juventud, hermano, tenía la presencia del Espíritu de Dios, él recibía revelación de parte de Dios. Pero ¿qué ocurrió con Sansón? Sencillamente, él se dio a jugar con el pecado. Y él jugando con el pecado, pensando que porque soy fuerte, yo puedo controlar el pecado no me va a hacer nada, yo sé hasta dónde puedo llegar con el pecado. A la larga, él llegó a ser controlado por el pecado. Y usted sabe cómo terminó Sansón, ¿verdad? Terminó siendo apresado por sus enemigos, colocado como un títere, así como un juguete, entre dos columnas. Le habían sacado previamente los ojos y ahí él murió cuando él tuvo un último esfuerzo final, tumbando las columnas, y todo se vino sobre él y mató a muchos de sus enemigos. Pero este hombre podría haber sido un gran hombre para la honra y gloria de Dios, pero no lo fue, sino que él jugó con el pecado. Cuando yo estaba haciendo este tema y llegaba en este asunto de Sansón, para mí fue inevitable detenerme y recordar a un estudiante que tuve en el seminario hace ya años. Le cuento la historia porque sé que ustedes así se pongan a pensar, no van a dar quién es, ¿ya? Porque sé que siempre están pensando, ¿de quién estará hablando el pastor Hidalgo, no? No lo conocen, yo sé, ¿ya? Es de otra iglesia, no lo conocen. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo tuve un estudiante estoy hablando hace quizás 20, 25 años atrás. Un hombre en ese tiempo, hace 20, 25 años atrás, un hombre joven, estaba todavía cerca de sus 30 años de edad más o menos, y él, un hombre muy inteligente. No estoy hablando de ti, hermano Javi, por si acaso, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Entonces, un hombre muy inteligente y un hombre muy preparado. En varias ocasiones hablamos, inclusive él me contó de que tenía proyecto, de que quería irse a seguir sus estudios de teología al extranjero. Hablamos, yo le recomendé un par de lugares, sí, por allá que puedes estudiar teología, perfeccionarte así, ¿no? Un hombre que conocía el idioma inglés, y tenía lo básico. Conocer el idioma inglés para ir al extranjero a estudiar era básico, ¿sí? Es básico. Entonces estaba casado en ese tiempo, tenía su esposa, tenía una niña, creo. Y lógicamente, cuando él terminó en el seminario, como digo, un hombre muy inteligente, con toda la vida por delante para servir a Dios. Y terminó el seminario y al poco tiempo se presentó donde él vivía, la oportunidad de una iglesia para ser pastor. Y él fue nombrado pastor. Inclusive me invitaron a mí, yo fui a la iglesia y junto con otros pastores bautistas que yo no conocía, oramos por él para ordenándolo ahí en el ministerio. Y bueno, y todo estaba bonito, hermano, todo lindo, ¿verdad? Un hombre joven, años de vida por delante, un ministerio, un hombre bien preparado. Hermano, pasaron meses y salió a la luz de que este hombre tenía una doble vida. Estaba engañando a su esposa con otra mujer. Mire usted, y yo decía, pero ¿qué? Un hombre joven, su esposa una mujer joven, yo la conocí una mujer atractiva, simpática, engañando a su esposa con otra mujer. Este hombre es un enfermo. Hermano, disculpe, es un enfermo nada más. Un hombre que no tenía dominio propio. Han pasado más de 25 años desde que ocurrió esto. Lógicamente él perdió el pastorado, salió del ministerio. Y si usted me pregunta, ¿y qué es de él ahora? En cuanto al servicio a Dios, al ministerio, es nada. Nada. Asiste a una iglesia, va a una iglesia con su esposa, con su hija, al menos su esposa no lo abandonó, lo perdonó. Pero, si usted me dice, ¿y sigue siendo pastor? No. ¿Es maestro? No. El hombre está en nada. Por eso decimos, ¿no? Si usted juega con el pecado, todo lo que usted tiene ahora y lo que puede tener mañana más adelante, que lo que Dios le puede dar, usted lo va a perder.
Por eso entienda lo que le ocurrió a Sansón, ¿verdad? Hay dos cosas que podemos aprender de esto de Sansón, y usted lo tiene en sus notas. Que en Cristo Jesús Dios nos da el poder para superar toda maldad. Toda maldad. Porque la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo número 13, que el Señor nos da tentación, pero juntamente con la tentación nos da la salida. Así que hay salida. En 1 Corintios 10, 13 dice eso. Lo segundo que aprendemos de Sansón es que Dios siempre nos da la oportunidad para servirle. Ahora, ¿por qué es que Dios nos da siempre la oportunidad para servirle? Porque la Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, dice Lamentaciones 3, 22, 23, que nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana, dice la Biblia. O sea, cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Así que esa es la gran bondad de Dios, ¿verdad, hermanos? Dios cada día nos renueva sus misericordias. Cada día nos da la oportunidad de servirle. Cada día nos da, hermano mío, ¿qué le diría? El campo donde podemos hacer la obra de Dios. Y todos tenemos esa oportunidad. El cuarto personaje que vamos a ver esta mañana, y como digo, estamos siguiendo el orden de Hebreos 11:32, es Jefté. Jefté. Este Jefté, hermanos míos, también fue un juez de Israel, y lógicamente su historia está en el libro de Jueces. Si usted lo busca, ahí va a encontrar en el libro de Jueces a este Jefté. En el capítulo 11 y 12 encontramos la historia de Jefté. Ese Jefté, hermanos míos, se caracterizó porque fue un soldado valiente, tenía una tremenda fuerza física también, era un soldado que dirigió al pueblo de Dios en batallas también, y ganó muchas batallas por el poder de Dios. Y usted recuerda lo que hemos dicho, ¿no? Cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque en el nombre del Señor podemos ganar grandes batallas. Pero hay algo que tenemos que aprender de Jefté. ¿Sabe qué? O sea, hay algo negativo que tenemos que aprender para no cometer el mismo error de Jefté. ¿Cuál es ese algo negativo? Era muy ligero para hablar. Muy fácil de lengua para hablar. Por ejemplo, cuando uno hace una promesa rápido sin pensarlo, es una persona muy ligera. Cuando alguien amenaza a otra persona sin pensar la cosa, bueno, tampoco le digo que lo piense, no hay que amenazar. Uno no debe ser ligero para hablar. Usted recuerde que siempre hay que pensar antes de hablar. Ahora, ¿cuál fue el problema de Jefté? ¿Recuerdan ustedes que fue ligero para hablar? Él le hizo una promesa a Dios. Él dijo, ¿no? Señor, más o menos así, tú me has bendecido con esta victoria en la batalla. Estaba contento, ¿no? Llegando a mi casa, la primera persona que salga a recibirme, la sacrifico para ti. Oh, hermano, y él, como era costumbre, el primero que salía a recibirle era un esclavo. Un hombre o una mujer, un esclavo. Pero en este caso la Biblia dice que ¿quién salió? Su hija. Y él ya había hecho la promesa. Entonces él le dijo a la hija, y la Biblia dice que ella se fue al campo a llorar, ¿no? Por la promesa que su padre había hecho. Ahora, ahí déjeme decirle, y ahí viene la discusión que siempre hay hasta ahora, ¿no? Si era un sacrificio literal de que él iba a matarla, o que él también podía, dentro de la palabra sacrificio, podía, digamos, encomendarla a un servicio especial. Y vamos a decir, la Biblia dice que ella se puso a llorar su virginidad, así dice la Biblia. Ahora, ¿por qué? Porque si él la encomendaba a un servicio especial para Dios, ella ya nunca más tendría que casarse. O sea, por eso la palabra sacrificio ahí es un poquito difícil de entender, porque la historia no dice que al final la mató, solamente dice que él dijo, la voy a sacrificar, o sea, te la voy a dedicar a ti, pero no se sabe si la mató o la puso en un servicio especial para que ella nunca se casara y sirviera a Dios toda su vida, ¿no? Así que la verdad es que lo dejamos ahí. Pero el punto, hermano, es de que usted antes de decir algo debe de pensarlo. Pero si tú dices algo, ya estás ya comprometido con tu palabra, con lo que has dicho. Hay algo que yo siempre digo, yo tengo un principio personal en mi vida que dice, soy dueño de mis pensamientos, pero cautivo de mis palabras. Es por eso que yo cierro mi boca.
A veces me hacen preguntas a mí de algo y yo digo, no sé, prefiero no decir nada porque después van a decir, el pastor dijo, ¿no? Así que cierro mi boca, ¿no? Hasta no estar bien informado. Estoy calladito mejor, te escucho, di lo que quieras, pero no sé nada, ¿no? Así es. Ahora, la palabra del Señor nos enseña en el libro de los Salmos, en el capítulo 141, versículo número 2, ya que estamos hablando de esto de tener cuidado con nuestra boca, en el Salmo 141, versículo número 3, 141, 3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, dice así la palabra del Señor. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Hermano, eso debe de ser una norma en nuestras vidas. Que el Señor controle nuestra boca. No andar hablando precipitadamente y después nos arrepentimos de lo que podamos haber dicho. Ahora, ¿qué aprendemos de este varón de Jefté? Y en sus notas dice, decisiones requieren sabiduría de Dios. Decisiones requieren sabiduría de Dios. Y se deben de tomar en la presencia de Dios. Y se deben de tomar en la presencia de Dios. Y es por eso que al final hemos colocado entre paréntesis, oración. Oración. Por eso, si usted va a tomar una decisión, si usted va a decir algo comprometiéndose a usted, comprometiendo a su esposa, comprometiendo a su familia, busque sabiduría de Dios. Usted tiene que buscar hacerlo todo en oración bajo la presencia de Dios. Es importante, hermanos míos. Sobre todo, aprendan varones, sobre todo cuando estamos casados. Cuando estamos casados, uno tiene que pensar antes de comprometer algo. Inclusive debe de conversar con la esposa. Es así. Uno tiene que conversar con la esposa previamente para que uno pueda asumir un compromiso de cualquier naturaleza. Ahora, el quinto personaje que tenemos ahí es David, quien hemos escuchado hablar bastante del rey David. ¿Quién no conoce al rey David? El autor del libro de los Salmos. Bueno, no todo el libro de Salmos, pero la gran parte del libro de Salmos él escribió. Y él es un personaje muy conocido en la historia de la Biblia. ¿Quién nunca ha oído hablar de la historia cuando David, siendo muchacho, derrotó al gigante Goliat? Todos hemos escuchado, ¿verdad? Que él tomó la onda y tiró la piedra, le cayó en la frente al gigante, el gigante cayó muerto, luego él tomó la misma espada del gigante, le quitó la cabeza al gigante y este hombre hizo una tremenda hazaña en el nombre de Dios. Así que, ¿quién no conoce la historia del rey David? Ahora, pero el nombre del rey David significa amado, así significa amado. Así significa amado. Era un hombre amado por su padre, por su madre, por su familia. Era un hombre amado por Dios. Y eso es importante, ¿no? Porque en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, capítulo 13, versículo 22 de Hechos, se le llama que él era un varón conforme al corazón de Dios. Permítame leer esa parte de Hechos 13, 22. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y hermano, tremendo, ¿eh? David es la única persona que en la Biblia se dice explícitamente de que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre debe haber sido algo extraordinario en su relación con Dios, en su alabanza a Dios. Ahora, cuando uno ve la vida de David, porque él fue pastor desde niño. ¿Usted recuerda cuando fueron buscándolo para ungirlo? Él no estaba en la casa con sus hermanos, sino él estaba en el campo con las ovejas, cuidando a los animales. Él era pastor de ovejas, pastor de animales en el campo. Ahora, cuando uno ve eso, uno aprende bastante de David sobre en cuanto a cómo ser un pastor conforme al corazón de Dios. Y hermano, y David nos enseña tanto de cómo ser un pastor. Permítame leer unos versículos, varios voy a leer. Si usted quiere aquí, sí acompáñeme porque son varios versículos interesantes. En 1 de Samuel capítulo 17, aquí sí leamos, miren, cómo él nos enseña a ser un pastor. Y no solamente el pastor de la iglesia, sino también, como decimos, usted es pastor de su hogar. Usted es pastor de sus hijos, usted es pastor de la familia y así debemos de actuar nosotros como pastores, como líderes del grupo donde Dios nos ha colocado. En 1 de Samuel capítulo 17, donde justamente se va a hablar luego la historia de la muerte de Goliat. Capítulo 17, por favor, versículo número 34 al 37 dice así.
Justamente él está hablando aquí con el rey Saúl, porque están hablando sobre la muerte, bueno, sobre la batalla que él va a tener con Goliat. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, lo que estábamos diciendo. Y cuando venía un león, fíjese, venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Tremendo, ¿no, hermanos? Imagínense, peleaba contra un oso, contra un león, que atacaba a los corderos, que atacaba a las ovejas. Vaya aprendiendo cómo debemos de actuar nosotros como pastores en la iglesia, en la familia. Tenemos que cuidar nuestro hogar de todo mal. Y hermano, y si alguien toca a nuestra familia, tenemos que reaccionar, ¿verdad? Luego dice versículo 36, dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y así, ¿verdad? Así tiene que ser, ¿no? Y este filisteo incircunciso, se refiere a Goliat, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Este Saúl también interesante, ¿no? No dice yo voy a ir, dice anda, dice esto. Anda a pelear con Goliat, que Dios te acompañe, pero yo no voy, le dice, ¿no? Pero el asunto era de que David, hermano mío, era un hombre que desde muchacho había luchado contra el león, contra el oso, y eso lo había preparado para defender a su gente, al pueblo de Dios. Y así tiene que ser uno, entender que Dios nos ha colocado como líder en el lugar donde estamos y tenemos que defender lo que Dios nos ha dado. Como digo, usted no necesita ser pastor de una iglesia para actuar así. Usted tiene un hogar, usted tiene una familia, usted tiene un matrimonio, defienda lo que Dios le ha dado en el nombre del Señor. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, queridos hermanos, ¿qué aprendemos de David? Y ahí vamos avanzando, porque el tiempo está pasando rápido. ¿Qué aprendemos? En sus notas dice lo siguiente, dice, la importancia de amar, seguir y confiar en la palabra de Dios, en toda circunstancia. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno lee el libro de Salmos, uno puede encontrar, uno puede ver la intimidad que tenía David con Dios. Y producto de esa intimidad, él escribió tantos cánticos que ahora son parte de la palabra de Dios. Por ejemplo, quizás, no sé si me equivoco en decir, pero quizás el más maravilloso de todos estos cánticos que David escribió es el Salmo 119. El Salmo 119 nos hace ver la bendita grandeza de la palabra de Dios, donde se exalta a Dios, se exalta su palabra y se puede ver lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros cuando nosotros tenemos comunión con Dios y con su palabra. Entienda eso. La palabra de Dios, la Biblia, puede obrar en nuestras vidas grandes beneficios cuando tenemos una buena y correcta comunión con Dios y con su palabra. Y eso es lo que vemos en el Salmo 119. En una ocasión hemos predicado acá en la iglesia parte del Salmo 119 porque es bien largo, pero es un salmo maravilloso. Y eso es lo que aprendemos en cuanto al rey David. Número 6, personaje número 6, vamos avanzando, es Samuel. Samuel, que su nombre significa hombre de Dios. ¿Y qué aprendemos de Samuel? De Samuel aprendemos lo siguiente. Cuando él era aún todavía adolescente, parece, porque la Biblia no nos da la edad exacta, pero parece por el relato que él era adolescente, Dios le habló de noche a Samuel. Y él pudo, con la ayuda del siervo de Dios, él pudo reconocer la voz de Dios. Esa historia usted la encuentra en Primera de Samuel capítulo número 3. En Primera de Samuel capítulo número 3. Y hermano, nunca hay que confundir la voz de Dios. Siempre hay que dejar que Dios nos hable, que Dios nos ministre. Y para eso tenemos que estar alertas, para poder oír la voz de Dios. Hoy en día se escuchan muchas voces, pero hay que oír la voz de Dios siempre. Ahora, de Samuel aprendemos dos cosas que usted tiene en sus notas. La primera es que Samuel es un ejemplo de servir a Dios fielmente. Fielmente. Uno puede servir a Dios fielmente.
Ahora, pero también tristemente los hijos de Samuel no siguieron los pasos de su padre, ¿no? Y esa es otra historia. Pero él sirvió a Dios fielmente. Lo segundo que aprendemos de Samuel es que Samuel fue un hombre de oración. Samuel fue un hombre de oración. Y eso lo encontramos en su vida, que Samuel era un hombre que oraba a Dios, tenía comunión con Dios. Y hermano, es importante, hay una partecita en la historia de la vida de Samuel donde dice que él iba por un lugar, iba por otro lugar recorriendo, y luego él regresaba a un lugar donde estaba el altar de Dios para tener comunión con Dios. O sea, la oración es vital en nuestras vidas. Necesitamos orar. El último grupo de personajes que vemos son los profetas, el número 7, ¿verdad? Ahora, aquí en el texto bíblico, aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 32, no se menciona el nombre de ningún profeta en especial, solamente dice, y de los profetas. Bueno, uno puede pensar, ¿y qué profeta? ¿No? Porque hay tantos profetas en la Biblia, y podríamos hablar, por ejemplo, de los profetas menores, o podríamos hablar de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, ¿no? Ya serían ahí 16 profetas, 4 profetas mayores, 12 profetas menores, son 16. Y podríamos hablar más todavía de otros profetas que hay por ahí entre los libros de la Biblia. ¿Pero de qué profetas? Bueno, acá solamente vamos a mencionar 2 de ellos, que son los más representativos en toda la historia del Antiguo Testamento. Uno de ellos es Elías. ¿Qué aprendemos de Elías? Aprendemos lo siguiente. Elías moraba en la presencia de Dios. Moraba, o sea, vivía en la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que Elías vivía en la presencia de Dios? Porque cada vez que Elías daba un mensaje, él comenzaba con una frase que es muy típica de él. Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Luego, cuando otra vez iba a dar otro mensaje, él decía así, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ahora, yo creo que nuestra forma de hablar hoy en día, nosotros diríamos, en cuya presencia estuve esta mañana en oración, o en cuya presencia estuve ayer cuando estaba leyendo la Biblia. Pero, hermanos, Elías tenía un tal convencimiento de que él vivía en la presencia de Dios, que él hablaba en tiempo presente. Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ahora estoy viviendo en la presencia de Dios, decía Elías. No es que estuve en la mañana, no es que estuve ayer, no es que el día domingo estuve en la iglesia en la presencia de Dios y ahora ya no, sino que ahora estoy en la presencia de Dios. Hermano, y cuando una persona tiene esa convicción de que estoy en la presencia de Dios, bueno, vamos a vivir una vida diferente. Vamos a vivir vidas santas. Le doy una cita nada más donde Elías dice esto, ¿ya? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo número 1. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo número 1. Y bueno, y luego en otras partes de ahí en la historia de Elías usted lo va a encontrar. Pero luego viene el ayudante o el discípulo de Elías, que es Eliseo. Ahora, Eliseo, hermano, se caracterizó porque todo comienza con el servicio. Así, todo comienza con el servicio. ¿Eliseo llegó a ser un gran profeta de Dios? Sí, Señor, llegó a ser un gran profeta de Dios. Fue un hombre que instruyó a otros hombres para el servicio a Dios. Eliseo tenía lo que nosotros llamamos una escuela de profetas, lo que vendría a ser como un seminario. Él tenía una escuela de profetas y todo comenzó con el servicio a Dios. Y tenemos que aprender a servir a Dios en todo momento en nuestras vidas. Ahora, llegamos a una conclusión general ahí en sus notas donde dice, ¿qué aprendemos de todos ellos? Bueno, ahí hay un pensamiento que dice, la fe transforma nuestras debilidades en fuerzas de Dios. Hermano, la fe transforma nuestras debilidades en fuerzas de Dios. Usted recuerda que en el versículo número 33 o 34, perdón, en el versículo número 34 yo les hice ver 2 frases donde dice, en el versículo 34 dice así, en Hebreos 11:34 dice, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. O sea, eran personas como nosotros, débiles, pero sacaron fuerzas. Ahora, ¿de dónde sacaron fuerzas? No es que fueron a un entrenamiento intensivo al gimnasio para tener músculos, eso no se refiere. Está hablando de algo espiritual, de que Dios les dio gran capacidad, grandes fuerzas espirituales a ellos.
Hermano, Dios dice en la Biblia que Él ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte de este mundo. Y aún más, ¿verdad? De que el Señor utiliza nuestras debilidades para darnos fuerzas espirituales. ¿Dónde dice eso, pastor? Usted dirá. Bueno, si usted lee 2 de Corintios capítulo 12, versículo número 10, en 2 de Corintios capítulo número 12, versículo número 10, dice así. Y si usted puede ir con la Biblia ahorita, vaya, mientras estoy tomando un poquito de agüita. 2 de Corintios 12, 10. Segunda de Corintios 12, 10 dice así. Por lo cual, por amor a Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Mire lo que dice el apóstol, me gozo en las debilidades, dice. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Ahora, yo quiero que usted entienda que debilidades no quiere decir pecado. No quiere decir pecado. Porque si fuera pecado, entonces estaríamos diciendo que Pablo se goza en el pecado. Porque ahí dice, ¿no? Dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Entonces no es pecado, debilidades no es pecado. Entonces, ¿qué cosa es una debilidad? Bueno, nuestra debilidad es lo que yo no puedo hacer sin ayuda de Dios. Debilidad es lo que yo no puedo hacer sin ayuda de Dios. O sea, debilidad es reconocer que tengo limitaciones, que necesito la ayuda de Dios. Y eso no es pecado, sino es más bien humillarme y buscar fuerzas espirituales en Dios. A eso se refiere el apóstol cuando habla de me gozo en las debilidades. Usted tiene que reconocer sus debilidades. Es como nosotros decimos, ¿no? Usted tiene que reconocer sus limitaciones. Ahora, no es malo reconocer sus limitaciones, porque cuando reconozco mis limitaciones, voy a trabajar en esa área para fortalecerlas y poder, en el nombre del Señor, superar más todavía. Este año, cuando yo empecé a enseñar en el curso, en el seminario, me entró un alumno este año me tocó enseñar el idioma griego, ¿ya? Entró un alumno que yo lo comencé a ver y dije, ay, este es candidato para jalarlo, dije yo, ¿no? Ya no. Porque yo ya conozco a algunos alumnos, a veces entran como pavos reales, ¿no? Y bastó una clase para que salga destrozado, ¿no? Entonces yo hablé con él y le dije, mira, tú tienes que reconocer que tienes una limitación. Todos tenemos limitaciones, le dije. En este caso le dije, estudiar este idioma te exige repasar la gramática de nuestro idioma castellano. Pero pastor, hace tantos años lo estudié. Repasa pues, hijo, le dije. Cómprate un libro Coquito y comienza a repasar, le digo, ¿no? Y claro, yo le recomendé un par de libros, ¿no? Y tienes que estudiar. Hermano, y le digo la verdad honestamente delante del Señor que durante la primera, segunda semana él estaba pero mal, ¿no? Pero yo le decía, ¿cuál es tu limitación? La gramática, estudia castellano. Hermano, créanme usted que estos días terminó el curso y él ha terminado con una excelente nota. Y yo le dije, a la tercera semana le dijo, yo veo un cambio, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando gramática, pastor, porque yo he reconocido que no conozco nada de gramática castellana, ¿ya ve? Hermano, cuando uno reconoce sus limitaciones, sus debilidades, y uno se esfuerza en el nombre del Señor, uno puede superar, hermano, para la honra y gloria de Dios. Así que a eso está diciendo el apóstol aquí. Ahora, número 1, en su nota para ir terminando, dice, usted necesita un encuentro con Dios. Eso es clave. Usted necesita un encuentro con Dios como punto de partida para ser parte de los héroes de la fe. Si usted quiere ser parte de este grupo de hombres y mujeres que son héroes de la fe, usted necesita tener un encuentro con Dios. O sea, salvación. Ahora, ya soy salvo, pastor. Bien. Entonces usted necesita, como Jacob, recuerda cuando estudiamos Jacob, que él luchó con Dios. Y él le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Usted necesita tener un encuentro con Dios. Usted necesita tener intimidad espiritual con Dios. Necesitamos tener intimidad con Dios. Lo segundo, número 2. Piense en sus debilidades como herramientas. Lo que estamos hablando, debilidades no son pecados, sino son herramientas para los propósitos de Dios. O sea, si usted ve esa debilidad como una herramienta que la puedo fortalecer y la puedo controlar, digamos, en el nombre del Señor, usted va a poder usar esa debilidad para hacer grandes cosas en el nombre de Dios. Lo tercero, por la fe, permita que Dios use sus debilidades para su gloria, para su gloria. Hermano, porque tenemos que todo lo que tenemos, ponerlo
a los pies de Dios para que lo use para su honra y gloria. Aquí en Hebreos 11, para ir terminando, sencillamente permítame decir de que en Hebreos 11 no hay superhéroes al estilo Superman, de que no tienen errores o que son infalibles, no hay eso. Porque hemos visto en Hebreos 11 una lista de varones y también algunas mujeres que como cualquiera de nosotros cometieron errores, cometieron pecado, tenían debilidades. Pero que con la ayuda de Dios, ejerciendo la fe en el nombre del Señor, podemos dejar de tener una vida ordinaria y pasar a tener vidas extraordinarias. Hermanos, Jesucristo en todo momento se tiene que llevar la honra y la gloria. ¿Qué dice usted? Amén. Amén, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie para orar, pues con eso hemos terminado nuestro estudio de Hebreos 11. Gracias a Dios. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Yo le pido que incline la cabeza, que cierre los ojos. Vamos a orar, vamos a orar. Padre bendito, venimos a tu presencia en oración en el bendito y único nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, damos gracias porque durante unos meses, Padre, nos hemos concentrado en estudiar el capítulo 11 de Hebreos. Damos gracias a ti, Señor, por darnos esta dedicación, por darnos el espíritu de poder profundizar en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos y mis hermanas que domingo tras domingo han estado pacientemente escuchando hablar sobre estos personajes del Antiguo Testamento en su mayoría, Padre. Y Padre, nuestro único propósito es que veamos que hombres y mujeres como nosotros, con tu ayuda, podemos salir adelante, Señor, y podemos hacer grandes cosas para la honra y gloria de Cristo Jesús. Padre, bendice esta mañana a la iglesia aquí presente. Bendice a los hermanos y hermanas aquí presentes. Padre, que cada uno de nosotros reconozca y pueda ver cuál es su propia debilidad, Señor. Y en esa área podamos trabajar, en esa área podamos ahondar con tu palabra. Queremos poner nuestras vidas en tus manos y queremos pedir tu gracia, Señor, por lo que aún resta de esta reunión, por el culto que viene luego a las 10 y por el culto de esta noche. Damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.